Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Estamos en vivo, en este lunes 24 de mayo, a poquitas horas ya del 25, en el Cabildo, en el balcón del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, para hacer un Desiguales bien patrio. ¿Qué haces, Luli? Bien, muy bien. Debajo de nuestros barbijos hay unas sonrisas inmensas. Realmente estar acá es impresionante. Hay un trabajo detrás de cámara con unos protocolos, además, importantísimos. Ustedes ven allá la Casa de Gobierno, la Pirámide de Mayo. Acá es donde ocurrió todo, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Bueno, ahora lo vamos a charlar, por supuesto. Esa era la Plaza de la Victoria en ese momento, Claro. digamos, ¿no? La Victoria porque efectivamente evocaba la victoria en las invasiones inglesas. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar dentro de un ratito nada más. Hay algo bien concreto que tenemos ganas de compartir con ustedes antes de arrancar este programa tan especial. Estas fechas invitan a que, por supuesto, repensemos desde el presente lo que fue efectivamente en este caso uno de los grandes mitos de la fundación de nuestra patria, digamos, ¿no? Pero también, ¿qué nos dice en el presente ese 25 de mayo? ¿De qué manera nos habla al hoy? ¿Qué cosas hasta están pendientes todavía? Sin duda, y además entendemos en un contexto de pandemia, en un contexto en el que el nosotros y el ellos también es muy importante, ¿no? Digo, el adentro, el afuera, el cierre de fronteras. Ahí también había un nosotros y un ellos distinto, claramente distinto. Hombres y mujeres, atención, porque siempre invisibilizadas, ¿no? Siempre dejadas de lado cuando se recuerda lo que es la historia argentina, la historia del mundo, podría decir. Hombres y mujeres que, bueno, ese 25 de mayo de 1810 decidieron hacer la revolución. En un ratito nada más vamos a estar con Darío, por supuesto. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Está Ricardo Forster, filósofo, asesor presidencial, y está también Valenzuela, que hoy es el intendente de 3 de febrero, historiador, con el que vamos a compartir también distintas miradas de lo que el 25 de mayo, insisto, nos trae hacia el presente. Pero está bueno entender dónde estamos parados, y me refiero específicamente, sí, a estas baldosas, a este edificio, al Cabildo de Buenos Aires, y por eso estamos con Julieta Arado. Ella es coordinadora de gestión cultural del Museo del Cabildo. Gracias, Julieta, por recibirnos y ya por explicarnos un poco fuera de cámara de qué se trata, ¿no? El lugar donde nos encontramos, el cuadro que vos tenés atrás. Digo, ¿qué pasó en este lugar? Sí, ¿Qué pasó acá? ¿Qué era el Cabildo en ese momento, Claro. en esa Buenos Aires? Bien, el Cabildo es un lugar muy especial, ¿no? Tenemos que pensar que es un edificio que transcurrió tanto en su historia del pasado, nos trae hacia el presente y tendrá mucho que ver con el futuro. Por el lugar no está emplazado, ¿no? Frente a Plaza de Mayo, como ustedes decían, es un lugar donde todavía sigue recibiendo mucha historia y muchos hechos culturales que nos van marcando como sociedad. Pero bueno, en la época de la Revolución de Mayo fue un edificio muy importante. Era la municipalidad. Era el lugar donde sucedía todo. Vos te querías quejar de algo, ¿a dónde ibas? Al Cabildo. ¿Te portabas mal? ¿A dónde te enjuiciaban? En el Cabildo. ¿Dónde terminabas preso si eras condenado? En el Cabildo también. Es decir, el Cabildo englobaba todas las funciones, lo que hoy sería un Estado, un gobierno en sí. Bueno, todo pasaba acá. Ahora vamos a repasar algunas escenas muy interesantes del cuadro que Julieta tiene a sus espaldas. Pero atrás nuestro tenemos al balcón, de ahí vinimos y ahí arrancamos el programa. ¿Qué pasó o en la semana de mayo, si vos querés, en este balcón? ¿Por qué fue gran protagonista? Bien, el balcón es un lugar esencial. Hoy en día el turista es lo que busca, ¿no? Esa imagen de la Plaza de Mayo, viene a sacarse la fotografía con la Casa Rosada. En esa época el balcón era un simbolismo entre el que está fuera y el que está adentro, ¿no? Porque, bien como decíamos, el Cabildo era un lugar que representaba en realidad a una minoría. Eran los hombres blancos, ¿no? El vecino, Claro. se decía. Hoy un vecino para mí, ¿quién es? Sí, alguien de confianza, alguien que a lo mejor le puedo pedir un favor, un poco de azúcar, como bien dice. En esa época ser vecino era una condición muy especial que implicaba ser hombre, blanco, ¿no? Sin oficios viles. Esto quería decir que no podía ser un vendedor ambulante, por ejemplo. Son esos que están atrás tuyos, Julieta, ¿no? Exacto, Digo, bueno. esos son el pueblo del 25 de mayo de 1810. Bueno, son los vecinos. Ahora, Ok. el pueblo, el bajo pueblo, como se le dice, son otros. Que no participaban. Que no fueron invitados, exactamente. Para que tengamos una idea, se mandaron 450 invitaciones, de las cuales vecinos que llegaron serían 250 aproximadamente, ¿sí? Y eran todos vecinos, como vemos, los hombres blancos, ¿no? Los hombres de Mayo, bien vestidos, no vemos a nadie en harapos, no vemos a ningún mestizo, es decir, ningún hijo de el indígena con un esclavo, ¿no? Que eran la población en general. ¿Y este cuadro qué está representando? Bueno, este es el momento de mayor tensión que hubo en la semana de mayo. Incluso En el balcón. más que el 25. Esto en el balcón. Este es el balcón del Cabildo, un día martes 22 de mayo de 1810. Un día que llovía, pero a cántaros. ¿Vieron la imagen de los paraguas afuera? Es del Bueno, 22.
Exacto. El paraguas era carísimo. Bueno, perdón, este 22 de mayo diluvió, fue el sábado. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires diluviaba. Exacto. Pachi. Algunos calendarios es sorprendente cómo coinciden en cuanto a lo que es la semana y en cuanto a lo que es el clima también. Así como hemos tenido que ahora mañana va a ser un sol espectacular. Ajá. Bueno, se dice que el sol realmente salió, modo simbólico lo tomamos hoy en día, pero esa semana realmente salió el sol el 25 de mayo. O sea, dejó de llover. Te queremos seguir escuchando, pero vamos a pedirle a Mario, nuestro camarógrafo, que nos muestre, nosotros lo vamos a dejar pasar por el medio nuestro, en la sala más importante, ¿no? Del Cabildo, digo, porque esto que vos nos mostrás fue el 22 en el balcón. Sí. Pero el 25, cuando efectivamente se dice, bueno, a partir de ahora formamos esta junta, este gobierno patrio, ocurrió en este lugar que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, es una sala que está muy cargada de emoción. Mucha gente cuando nos ha visitado en épocas obviamente pasadas, algunos se han puesto a llorar cuando entraron, porque sienten que ese espacio está cargado de una tensión, ¿no? De una emoción donde uno decidió cambiar su destino. Que es básicamente eso, por eso uno toma la Revolución de Mayo de una forma tan especial. Es la sociedad que decide dejar de ser lo que era y animarse a algo que no sabe a dónde va a ir. No saben que va a terminar en una independencia y posiblemente en una fue una revolución independentista y nacional, de todas maneras, pero claro, había mucho camino por recorrer. Claro. ¿Qué es lo que se firmó en esta sala? Bueno, en esta sala, el 25 de mayo de 1810 es donde firma la primera junta, que se llamó Junta Gubernativa Provisional. Ellos no sabían que iban a ser la primera, ¿no? Claro. Entonces es el nombre que se ponen, donde deciden tomar control de momento, de forma provisional, el control total de la ciudad. Fue en una silla parecida a esa, fue en un escritorio parecido a ese, pero fue en este lugar. Y vos nos contabas que Manuel Belgrano, por ejemplo, era una persona que le gustaba mucho quedarse en este lugar trabajando después, ¿no? Sí, era lo que hoy diríamos es un workaholic. Claro. Decían que era imposible que se vaya de trabajar y él era obsesivo de lo que era el orden, ¿no? De que a través también de la educación y del poder de la información es donde se iba a lograr realmente hasta de la ecología. Mirá. Incluso se funcionaba de plantar árboles y demás para el futuro. Una cosa, Julieta, que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver de vuelta con el cuadro, que se representa muy rapidito, la figura de Moreno y de Cornelio Saavedra, que están enfrentados, o por lo menos se están dando la espalda. Exacto. Bueno, esto es un imaginario de cómo pudo haber sido, ¿no? Pensemos que en ese momento nadie se sentó a retratar ninguna imagen, pero son las imágenes más fuertes que se toman en lo que es el acto escolar, ¿no? Cuando uno estudia la Revolución de Mayo, estudia este cuadro, exactamente este cuadro, ¿sí? Y esto que vos bien mencionás, sí, es Saavedra y Moreno llevándose realmente mal. Digamos que era un ala y otra ala de la Junta, ¿no? Eran totalmente opuestos. Y lo otro que me quiero sacar la duda, ¿hay alguien que con el bastón levanta su galera? ¿Por qué lo hacía? Está en el otro extremo del cuadro. Bien, son señales. Esto recordemos que el lugar es del Cabildo, el balcón. Claro. Entonces se decía que todo lo que vos hicieras desde el balcón se podía ver desde afuera. Sí. Como no había modo de WhatsApp, ¿no? O Facebook que tenemos hoy en día, ¿cómo comunicabas lo que estaba ocurriendo? Bueno, señales. Con señales, maravilla. Y se decía que se subía y se bajaba la galera, quería decir una cosa u otra. Bueno, hay un mito de que si acá no se resolvía el asunto, Belgrano salía, mostraba un pañuelo y a la carga, ¿no? Exacto. Bueno, la famosa Legión Infernal que estaba ahí atenta a las señales que él hiciera desde el balcón. Julieta, te agradecemos. Mira, quiero hacerte una última pregunta muy cortita y ya nos vamos. ¿Cuál es tu prócer favorito? Uno. Mi prócer favorito, Belgrano. Listo, ahí está, era obvio. Gracias Julieta, de verdad. Por favor, un gusto. Arrancamos con el primer informe, así bajamos, nos acomodamos porque vamos a estar en el patio del Cabildo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese 25 de mayo? ¿Qué fue esa revolución para los argentinos? Es viernes 25 de mayo de 1810 y tu cuerpo lo sabe. ¡Claro que sí! ¡Viva la revolución! ¡Viva España! ¿Qué? Recién fui a la plaza y estaba ahí French con Coso. ¿Vos te acordás, boludo? Con Santi Beruti. Ah, bueno, estaban todos dándole... No. al charqui. No, que saque la droga. Era como que estaban movilizando, como que estaba lleno de gente. Pero eso los traen todos en carreta. Van por la torta frita y la mazamorra. ¿Sabía usted que hay solo 2 países en el mundo que no tienen un día nacional, una celebración de la independencia o un día festivo asociado con la creación, con la fundación del país? Así es, ni Dinamarca ni el Reino Unido tienen este tipo de festividades porque nunca fueron colonizados por otros, o sea que nunca tuvieron que luchar por la independencia de nadie. En México, las celebraciones de la independencia comienzan la noche antes. Cada 15 de septiembre, miles de mexicanos se reúnen en la Plaza de la Constitución para la recreación del Grito de Dolores. El 14 de julio, los franceses conmemoran la toma de la Bastilla, acontecimiento que inició la Revolución Francesa y marcó el fin de la monarquía. En la capital de India, el 15 de agosto, el cielo se llena de cometas.
Es una tradición que se remonta al movimiento de independencia durante la década de 1920. Cada año, durante la semana del 17 de agosto, juegos como el Panjat Pinang marcan la conmemoración de la independencia en Indonesia. Los jugadores deben subir por troncos engrasados muy altos para alcanzar todo tipo de premios en el tope, desde ropa hasta bicicletas. Tenemos que aclarar que es una revolución. Una revolución, ante todo, no es una reforma. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y revolución? ¿Qué es un reformista? Un reformista es un tipo que quiere cambiar de un determinado sistema algunos de sus aspectos. ¿Qué es un revolucionario? Un revolucionario es alguien que quiere cambiar la totalidad del sistema. 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. ¿Van a repartir estas cintas o no, niños? Sí, claro. Escarapelas, a un pesito la escarapela. ¿Trajiste escarapela nomás? Sí, banderita no tenía. Lo que pasa tiene la concesión Belgrano. ¿Vos quién sos, French o Beruti? No sé cuál soy. Pero vos sos el que carga a los jugadores. No, el que los carga sos vos. ¿Yo? Entonces yo soy French. Escarapelas, un pesito la escarapela. Nosotros pensamos que la Revolución de Mayo fue un cambio de administración, que no fue una revolución. Digamos que los ciudadanos que salieron a preguntar, a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. Ustedes observen que una revolución en la cual el pueblo sale a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata, no es una revolución popular, digamos. Entonces, fue una revolución minoritaria, fue la revolución de un grupo ilustrado que aprovechó una coyuntura muy favorable. Bueno, miren lo que es este estudio montado en el patio del Cabildo. En este caso nos movimos y ya están con nosotros nuestros invitados. Ahora sí los van a ver formalmente. Está por un lado Ricardo Foster, él es filósofo, es parte del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández. Y está también Diego Valenzuela, que es historiador y es intendente actualmente del partido de 3 de febrero. Acordate que con el hashtag Desiguales podés participar en las redes, específicamente en Twitter, y tu comentario o tu pregunta incluso puede ir apareciendo abajo en la pantalla. Desde ya está con nosotros el señor Darío Stanraiver. ¿Qué haces, Darío, querido? ¿Cómo te va? Hola, Darío. ¿Cómo andan? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, feliz. Mirá qué boliche te armamos, ¿no? Estoy feliz y feliz de estar con Ricardo Foster, que fue mi director de tesis. Agradecimiento eterno. Acá hay socia, hay connivencia. Connivencia. Quiero recordar que estamos respetando todos los protocolos necesarios en este momento de la pandemia, y así estamos trabajando no solamente nosotros en cámara, sino técnicos y todo el personal de la televisión pública. Darío, querido. No, la pregunta es ¿qué significa rememorar? ¿No? ¿Por qué estamos rememorando? ¿Y cuál es el sentido de las fechas patrias? Que parece que se perdieron, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto no se volvieron normativamente burocráticas las fechas patrias y qué podemos recuperar de ellas? Quiero ir a un texto de Platón, que se llama El Fedro, donde Platón cuenta una historia muy interesante, que es que el rey de Tebas recibe la visita de un inventor que le propone, le trae de regalo la escritura como invento. El pueblo de Tebas no conocía la escritura. Y entonces el rey le dice, ¿para qué sirve? ¿No? Y el inventor le dice, para que el pueblo pueda recordar entonces todo lo que vos hacés por él. El rey se queda pensando y se la devuelve y le dice, te agradezco, pero no me interesa. ¿Por qué no le interesaba al rey? Porque el rey dice, si el pueblo, digamos, tiene que ahora, va a tener todo por escrito, va a tener todo dado, no va a ser un esfuerzo por tener que recordar. En realidad, la palabra que utiliza ahí Platón muy increíblemente es fármaco, palabra que significa en griego tanto remedio como veneno, porque lo que el rey entiende es que la escritura cumple ese doble rol. El recuerdo por escrito cumple ese doble rol, lo que al mismo tiempo es un remedio contra el olvido puede ser un veneno contra la memoria. Le devuelve la escritura y el inventor se va. Me interesa, a partir de este relato, pensar para qué sirve rememorar y entender hasta qué punto, cuando rememoramos el pasado, hablamos más del presente que del pasado. Lo que parecería ser simplemente un acceso a un pasado que ya pasó,
creo que habla más de nuestro presente, de lo que somos hoy, que de lo que fue antes, sobre todo el modo en que lo abordamos. Entonces me pregunto, cuando nos relacionamos con una fecha patria como esta, como el 25 de mayo, digamos, si nuestra relación con el festejo, la celebración, es una relación petrificada, burocrática, formal, donde no se nos juega algo pasional, ético, emotivo, ¿hasta qué punto no habla de nuestra sociedad como una sociedad distante, desapasionada, distanciada del vínculo comunitario, ¿no? Digo, cada vez que vemos que nuestra relación con los festejos, con las fechas patrias, es así, formal, creo que habla más de la formalidad de nuestro tiempo que del pasado en sí. Segundo, si no hacemos otra cosa que ir al pasado y decir, ¿de qué lado estabas? ¿Del morenismo o del saavedrismo? Digo, ¿de qué grieta estamos hablando? ¿De la de entonces o de la nuestra? Que no podemos entonces observar ni analizar nada en la historia que no sea a través del tipo de grieta que vivimos hoy. Y tercero, en esa línea, digamos, ni hablar cuando pensamos el pasado en términos de villanos, ¿no? Y héroes, también cómo terminamos construyendo una espectacularización de la esfera pública donde solo vemos buenos y malos por todos lados. Por eso me parece fundamental colocarse en un lugar y con Walter Benjamin, un autor clave para analizar la historia, poder rememorar desde un lugar muy concreto, que es a través de la redención de los grandes derrotados de la historia. ¿Qué pasa si nuestro abordaje de la historia, corriéndose de las formas hegemónicas, está más abierto a ver quiénes son los que quedaron afuera? Yo quiero dejar esa pregunta abierta, ¿no? Ahora que estamos festejando lo que se supone que nos mancomuna, que es un cumpleaños más de la patria, ¿la patria realmente es para todos o la patria siempre deja a alguien afuera? Y si así fuese, ¿no es nuestra obligación que la patria siempre tenga que ver con el otro? Tremendo, Darío. Bueno, vamos a meternos rápidamente en el debate y creo que podemos agarrar perfectamente algunas de las cosas que dejó Darío Stanraiver. Arranco por vos, Diego. ¿Tenés un ritual petrificado, como decía Darío, el 25 de mayo? Podríamos agarrar el 9 de julio. ¿Y qué nos dice, qué nos trae al hoy, digamos? Ese 25 de mayo, ¿qué cosas pendientes nos llevan a este presente? Bueno, primero, gracias por invitarme. Hermoso estar acá en la previa del cumpleaños de la patria, en este sitio histórico, que además nos convoca una vez más a la reflexión, porque no podés construir futuro si no seguimos pensando de dónde venimos, por qué somos como somos. Y más allá de las imágenes escolares a veces del 25 de mayo, creo que esa fecha, si bien no estaba en la cabeza de los que protagonizaron eso, la revolución y la independencia necesariamente, sí había por un lado una insatisfacción económica y social con cómo funcionaba la colonia, el monopolio, con que la materia prima se iba a Europa, y también había una identidad americana, inclusive en los belgranos, que eran españoles. Hay que recordar que Manuel Belgrano era un español americano, era un fiel vasallo de un rey, pero que quería cambiar las cosas, y primero lo impulsó desde adentro, en las instituciones coloniales, pero después lo abrió al pueblo, a ese pueblo ilustrado que en la época podría protagonizar cambios. Así que yo creo que mucho de eso está en el debate de hoy y en la construcción de lo que es la nacionalidad de la Argentina, que además es un proceso histórico y permanente. Ricardo. A ver, el 25 de mayo es una fecha que da vueltas en nuestra propia memoria individual y colectiva. Cuando uno llega a un 25 de mayo, retrocede a su infancia, retrocede al dibujo del Cabildo. Hoy estamos en el Cabildo y yo no puedo sino pensar en mi escuela, que era exactamente igual al Cabildo, pero en chiquitita, y pensar lo que significaba cada 25 de mayo y lo que fue adquiriendo esa fecha a lo largo de la vida, ¿no? Y a mí hay algo que me conmueve hoy en términos de comparación, en torno a la palabra libertad. La libertad para nosotros, para el sentido común actual, es algo ligado al yo, al individuo, a nuestro propio egoísmo, es autorreferencial. Siempre que me preguntan por qué es la libertad, pienso en mí. En cambio, si traslado esa misma palabra a 1810, tengo que pensar en otra cosa. Tengo que pensar en un grupo, en un colectivo, tengo que pensar en la Revolución Francesa, tengo que pensar también
en una cantidad de hombres, eran hombres la mayoría de ellos, algunas mujeres más clandestinas estaban, pero hombres que se formaron no solamente en Europa, en España, sino en un lugar que era parte del virreinato, que era Chuquisaca, Sucre. Ahí está todavía, y es muy emotivo verlo, una placa, la casa donde vivió Mariano Moreno. Y en ese lugar se cruzaba lo quechua, lo aymara, una América que estaba profundamente sumergida después de varios siglos de colonización brutal, y había también un espíritu de emancipación. La palabra libertad es una palabra que suena a lo común, a un objetivo compartido, no a una cuestión narcisista, egocéntrica y autorreflexiva. Ese me parece que es un punto también notable de la diferencia. Ahora, volviendo un poco a lo que decía Diego y lo que preguntaba Pablo, trayendo a la Argentina de hoy, ¿qué tenemos como argentinos de dependientes hoy, no? Digo, si pensamos en una revolución y en una libertad y en un ser autónomos y ser libres justamente, ¿de qué tendríamos que serlo hoy, 25 de mayo por mañana de 2021, a diferencia de 1810? Ricardo, dale. De muchísimas cosas. Hoy tenemos un desafío gigantesco, el desafío de la desigualdad, el desafío de reconstruir una idea de patria grande, el desafío de construir una democracia que tenga un contenido profundo, el desafío de hacer de la libertad no solamente una cuestión egoísta e individual y patrimonialista, sino hacer de la libertad una experiencia compartida del nosotros, de lo común, reconstruir lo público, reconstruir una idea de patria que fue muy devaluada en determinado momento. Yo tengo en mi biografía personal algunos 25 de mayo fundamentales. El 25 de mayo de 1973, clave, históricamente decisivo. Se salía de una dictadura y se entraba a la esperanza de un país otro, esperando el retorno de Perón. Pero también el 25 de mayo del 2003, un 25 de mayo que también se salía de una patria desolada por años de neoliberalismo, crisis del 2001. Entonces, cuando yo pienso el 25 de mayo, pienso la actualidad. Darío lo decía de una manera muy clara. Vamos al pasado porque discutimos el presente. El pasado nos conmueve porque estamos conmovidos por el presente. Yo decía la Revolución Francesa, libertad e igualdad. Dejo la fraternidad un poco al costado. Esas dos palabras tenemos que repensarlas enteramente en un mundo desigual y con libertades demasiado mezquinas. Porque además, Ricardo, esa idea de libertad está muy emparentada con la de igualdad respecto de las circunstancias. Claro. Diego, no quiero dejar pasar la referencia que hace Ricardo a un concepto de libertad que en este tiempo está en disputa, digamos, está en juego, ¿no es cierto? Juntos por el Cambio, en función conceptualizando la libertad de determinada manera, también jugó fuerte respecto al tema de las restricciones y demás. Bueno, cada época tiene conceptos que responden al contexto. Hoy quizás se habla de libertad, producto de determinados valores construidos más recientemente, y ahí por supuesto que hay opiniones. En aquella época, por ejemplo, no se hablaba de democracia, era un término que no existía, no existe en la literatura, en ningún pensador. Hoy diríamos que lo que pasó acá en aquella época responde a una idea de participación. Sí. Y eso me parece que es muy válido, pero en los términos de la época se invitaron 400 vecinos y hubo 250. Imagínense al lado de lo que fue acá el 17 de octubre, por ejemplo, masivo, popular. No fue popular el 25 de mayo, pero para los términos de la época, claro, fue una movilización que hizo que el Cabildo, cuando el rey estaba preso y se había agotado la legitimidad del virrey, que el Cabildo tuviera que reaccionar y armar un gobierno autónomo. Eran poquitos, pero para la época eran suficientes para pegar un cimbronazo. Así que yo diría la participación del pueblo, en los términos, por supuesto, que hoy tenemos en el siglo XXI en la Argentina. La participación de los ciudadanos, no solo la queja, no solo decir esto no me gusta, este no vacuna, este no da libertad, sino buscar que esa participación transforme la realidad. Y lo otro que diría es lo económico. Belgrano y Moreno fundaron juntos un periódico, meses antes de la Revolución, el Correo de Comercio. Y ellos, uno con representación de los hacendados y otro con su prédica, querían que haya trabajo en el Río de la Plata, que no se fuera el desarrollo en los barcos vía el monopolio y el mercantilismo a Europa,
Creo que es una metáfora importante para hoy, Bueno, que tenemos la hidrovía hoy, ¿no? más de 50% de pobreza en el Gran Buenos Aires. Se está discutiendo la hoy, única salida es el trabajo, nos dice Belgrano hoy. Se están discutiendo las vías pluviales, Por ejemplo, del Paraná. Ahora, Así es. Diego, me parece importante lo que remarcás en esto de decir no solo quejarse, no solo remarcar y señalar con el dedo, sino hacer. Y entiendo que tu rol hoy por hoy de intendente te pone en ese lugar de Así hacer, es. sin ninguna duda. Ahora, cuando escuchas determinadas críticas, determinadas quejas, y voy a lo que ocurrió en las últimas horas, digo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusando de coimeros al exministro de Salud y al presidente, diciendo que le habían pedido dinero a Pfizer. Y lo que me pregunto es, el presidente ya tuiteando, diciendo que va a iniciar una demanda, y Pfizer aclarando que esto es mentira. ¿Escuchás eso, vos, estando en gestión, en este momento, y qué sentís? Bueno, creo que es algo que tiene que dirimirlo Patricia Bullrich, el ministro Ginés y el gobierno nacional, si eso es así o no, y de última, que hable la justicia. Yo creo que habla también de la democracia argentina, porque muchos queremos saber, y no es materia de hablar ahora, 25 de mayo, ¿qué pasó con Pfizer? ¿Por qué no tenemos esas vacunas que las tiene Brasil o Chile, por ejemplo? Es una pregunta lícita. Después, lo otro, si hay una acusación de alguna cuestión ilegal, para mí lo tiene que resolver la justicia. Vos a esa acusación no te es de sumás. Juntos por el Cambio, digamos. Claro. Es Patricia Bullrich lo hace en términos personales. No, es político y es de una persona que lo dijo y que lo tendrá que sostener donde corresponda, política o institucionalmente. Ricardo, me imagino que tenés una mirada sobre esto. Creo que vamos a compartir el tuit del presidente, ¿no es cierto? Lo vamos a tener ahí Lo tengo acá en el celular porque no llego a leerlo, sino los Dale. lentes de contacto no me llegan a tanto. Ahí dice, con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas sin medir consecuencias. No ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento, y publica además en este caso, en este tuit, una nota en la que, bueno, se confirma que Patricia Bullrich dijo, decidieron que siguiesen las muertes en la Argentina. Hay un par de tuits más, pero termina diciendo, por este motivo, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales. Yo lo que pienso con esto, y te lo pregunto a vos, Ricardo, y a Diego también, digo, cuando hablamos del 25 de mayo de 1810, hablamos de un bien común, si se quiere, ¿no? Digo, de ponerse de acuerdo en algo, más allá de morenistas y saberistas, como decía. Para salir de la colonia. Exacto. Hoy por hoy, en pandemia y escuchando estas cosas, ¿podemos hablar de que en la política argentina hay un bien público o no? Está en disputa. A ver, cuando estalló la pandemia, el presidente de la Nación convocó a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas. Yo recuerdo una reunión en la Casa Rosada donde estaban los parlamentarios más significativos de la oposición, e incluso uno de ellos pronunció con el pecho henchido y con mucho fervor, diciéndole al presidente, presidente, usted es el comandante en jefe, el capitán, ¿no? de esta lucha. Y al poco tiempo lo que vimos fue un proceso de horadación, de debilitamiento, de crítica brutal, de brutalización de la política, porque, a ver, podemos discutir muchas cosas, pero sabemos que lo que está diciendo Patricia Bullrich, en este caso particular, es un juego que ya nos tiene acostumbrada a cierta derecha que cada vez se hace más extrema para llevar la política a un espectáculo cloacal. Porque es cloacal, es espantoso. Solo imaginar eso resulta un horror en la medida en que estamos atravesando como argentinos y argentinas una pandemia que debería al menos hacer bajar un poco los decibeles. Cuando se juntan todos los gobernadores, cuando discuten qué hacer, uno siente que ahí hay algo de cordura, algo de racionalidad. Entonces, cuando aparece ese tipo de exabrupto, que no es un exabrupto que nace de vaya a saber dónde, sino que es una política, es una intencionalidad, es la búsqueda de generar eso que huele a podrido, ¿no? Esa cosa nauseabunda, entre comillas, de la política, de la corrupción, una y otra vez. Entonces, el 25 de mayo no podemos ser bucólicos. En el 25 de mayo se jugaban distintas pasiones, distintas ideas. Terminó como terminó también Moreno, uno de los grandes patriotas, muerto sospechosamente en un barco, otros que tuvieron que irse lejos de esa revolución, porque un país se conforma de sus intensidades, sus contradicciones, sus desigualdades, y también busca un proyecto común. A veces, de vez en cuando, ese proyecto común amanece y está dando vueltas. Uno hubiera imaginado que la pandemia nos hubiera ayudado un poco a aprender mejor la construcción en común. Pero Ricardo, parece que no es fácil. Perdón, para vos, ¿la posición de Patricia Bullrich es representativa de la oposición o es una posición extrema?
A ver, creo que hay una oposición que termina cabalgando con ese tipo de discurso y que termina siendo más representativa como discurso central de la oposición en general que un sector minoritario. Me parece que tenemos un problema. Si la política se resuelve en ese tipo de debate, no es política. Claro. Si todo se resuelve en sede judicial, no es política. La Revolución de Mayo hubiera terminado hoy en una Corte Suprema fallando si le daba a España la potestad de seguir siendo la dueña de esta tierra o si le daba a los patriotas la potestad de independizarse. Imagínense ustedes. Diego, No, agregaría, me parece muy interesante lo que estamos hablando, que la pregunta de por qué hoy no tenemos las vacunas que hubiéramos esperado tener me parece absolutamente lícita y necesaria, diría, ¿no? Y también construye el bien común, y ahí estoy de acuerdo con Ricardo en que tenemos que buscar cada uno de su lugar esos acuerdos que nos lleven al bien común. Yo, por ejemplo, trabajo muy bien con el presidente, aunque tengo muchos disensos, no tanto con la provincia, me cuesta más por la manera de ser y de concebir el poder y la gestión del gobernador. Pero más allá de eso, todos los días intento un acuerdo, al revés, digamos, de lo que a veces parece, ¿no? Y por otro lado, volviendo acá al 25 de mayo, la democracia es tensiones. Acá, de los 250 vecinos que votaron, 69 votaron por Cisneros, porque siga Cisneros. Fíjense lo que les estoy diciendo. Estaban en contra de la revolución. Y después vino ese choque de visiones. El cambio social rápido de Moreno y Castelli y el cambio social lento, moderado, el orden de Saavedra. Y también la patria se construyó con esos disensos. Diego, perdón. Sí. ¿Y por qué, una cosita, por qué esa visión más ayornada, que en general es la que se trabaja didácticamente mal, ¿no?, en las escuelas, del 25 de mayo como una especie de consenso donde todos tiraban para el mismo lado? No es algo, o sea, no estaría bueno repensar las narrativas en términos pedagógicos. Y recuperar los conflictos. Y le voy a poner un ejemplo que hasta es divertido. French Beruti. ¿Qué fueron French y Beruti? ¿Los de las escarapelas? No. Esa es la visión, si se quiere, a veces simplificada, porque uno recurre a simplificaciones para contar, para narrar una historia, ¿no? Como que Belgrano miró el cielo y se inspiró y los colores. Claro. French y Beruti fueron los primeros punteros políticos de la historia argentina. Porque fueron agentes populares de los que se reunían en la jabonería de Vieites, acá cerca, en la calle México. ¿Para qué? Para movilizar al pueblo y forzar a que se ponga un gobierno patrio. Nace la rosca. Hicieron la rosca de la época. Y digo el término puntero no peyorativamente, sino como un agente de movilización popular en el territorio. Me habías dado el pie, Diego, para el siguiente informe, habías hablado de patria. Y lo que se pregunta el siguiente informe es qué es y qué sentido tiene la patria. ¿Soy yo? ¿Es el otro? ¿Somos todos? En Argentina se conmemora una de las fechas más importantes para la nación, el Día de la Patria. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo. 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 Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y honestidad. Y además, ¿saben qué? Es todo un símbolo. Nuestros próceres, reemplazados por animales. Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Sean eternos los laureles que supimos conseguir,
que la angustia no tenía nada que ver con dejar atrás a España, muy por el contrario, hubo bailes, celebraciones, fiestas, muchos pueblos. La patria tiene un significado muy grande, la patria incluye a todo. No se queda nadie afuera con la palabra patria. La patria, y ¿qué es? No te voy a decir la casa del alma, pero algo así. Espiritualmente es muy importante, o sea, tener un lugar a donde pertenecer. Juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Pensar siempre que la patria es el otro. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Bueno, muchas cosas deja el informe, ¿no? Para traer a la charla. No puedo dejar de preguntarle, y lo conversamos un poquito en el fuera del aire mientras estaba el informe, esa definición que dio el expresidente Mauricio Macri sobre la angustia de los próceres en este lugar frente al rey, que creo que había sido el único invitado, si no me equivoco, en esa conmemoración, como dirigente político y como historiador también. Me imagino que tenés una mirada sobre eso. Sí, uno tiene la mirada subjetiva de muchos de los temas que nos rodean, y por un lado la frase de Charlie, que es terrible, ¿no? La casa del alma, es como que el alma estuviera en una casa, y eso es la patria, es profunda y linda. Bueno, desde ya que en la época, ustedes saben que la Junta de Mayo asumió en nombre del rey, porque rey caído, virrey que no podía gobernar porque no era legítimo, vacío de legitimidad, todavía los revolucionarios, hasta podría decir hoy tácticamente, gobernaban autónomamente esto, que era la ciudad, todavía no era una nación. De hecho, eso empieza a aparecer después del 16, de la independencia, en nombre del rey, que estaba cautivo de Napoleón. Así que no había todavía un quiebre como un rechazo a lo español. Todavía durante muchos años flameó acá enfrente, en el fuerte, la bandera española. Pero claramente estaba el germen de la autonomía, del autogobierno, y llevó mucho tiempo después de las guerras de independencia que nos reconciliemos con España. Creo que hasta la época de Roca o principios del siglo XX todavía crujía nuestra relación con España. ¿Bancás entonces la frase? ¿Bancás la posición? No, le pongo un contexto histórico, está porque bien. De hecho Belgrano era español-americano, tenía críticas con España, pero todavía empezaban a gobernar en nombre del rey, y era un ferviente católico, no es que rompía con la sociedad de su época. Pero no es mucho angustia, ¿no te pareció? Bueno, como quizás es demasiado? una palabra no la más oportuna, porque sin duda lo que había angustia era porque no se podía seguir así y querían arrancar algo nuevo. Por eso lo que estamos conmemorando es el punto de partida de lo que hoy es la Argentina, sin duda. Ricardo. A ver, yo creo que los movimientos revolucionarios, emancipadores, no tienen como pasión la angustia. Si la angustia fuese la pasión de esos movimientos, abortan antes de nacer. Los movimientos que vuelven a repensar la vida para transformarla se construyen desde la potencia, se construyen desde la ilusión, se construyen desde el entusiasmo, que es antagónica justamente a esa sensación que en la boca de un presidente de la nación, que está nada más ni nada menos que en la Casa de la Independencia, frente al rey de España, planteándole la idea de la angustia de los patriotas, era como decir que estaban casi arrepentidos de haber hecho lo que hicieron. Me parece que el sentimiento, en términos históricos, si es que pensamos la historia desde el presente, es que un movimiento que está gestando algo nuevo, nada más ni nada menos que una patria, una nación, inventándola, aunque todavía España, efectivamente, las fuerzas napoleónicas, Fernando VII, lo que fuere, se estaba soñando ya. Siempre se está anticipando cuando uno hace. Entonces, pensar la historia, esa historia que nos funda como patria, como dice Charly García, yo le agregaría que para mí, por ejemplo, la patria son los afectos, es la infancia. La patria es la infancia, y la infancia es como la de Sandokan y Yáñez, es la infancia de la fraternidad, de la amistad, de la lucha, de la igualdad, de la fantasía, del amor, y también de que somos todos parte de una misma historia. Leer a los patriotas originarios como sintiendo angustia frente a la máxima aspiración de alguien que hace esto, es como sentir que no hay patria, que lo que hay es angustia. Bueno, era la pregunta que les quería hacer ahora. ¿Qué es la patria, no? ¿Es el otro, efectivamente?
somos todos, porque también hay una escena muy interesante de una película, Federico Lupi diciendo, ¿qué tengo que ver yo con un tucumano, con un salteño? Dice él. Y escuchaba el otro día una entrevista a Casu, no sé si la conocen, es una trapera muy conocida, y Casu es jujeña, ella es de Ledesma, y decía, desde Buenos Aires se ve todo muy distinto a lo que ocurre acá, ¿no? Hablando un poco de la historia del ingenio y demás. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tengo que ver yo, como decía Federico Lupi? ¿Qué es la patria? Bueno, es un término para mí tan hermoso y tan profundo que creo que cada persona diría algo distinto y se plantaría diferente frente a una definición de esa manera, porque vos podés decir que es el Estado, que hay definiciones técnicas, digamos, pero la patria es algo más emotivo, es más nuestra historia y nuestra vivencia. Y sin dudas la patria es esa hermosa diversidad que somos en lo geográfico, en lo social, en lo productivo. La patria, por supuesto que este norte, que además en la época de la colonia era el centro del poder, el Alto Perú, ¿no? Eso es una patria por más que hoy haya una frontera en el medio, con Bolivia, por ejemplo, digamos, ¿no? Y por otro lado, sí creo... de la patria latinoamericana. La patria grande. Bueno, hay una identidad americana, sin duda, y estuvo como base de lo que se hizo. Y por otro lado diría, ahora ya hablo más como persona de barrio, como intendente de un distrito del conurbano, la patria es tu lugar, y a veces tu lugar es un barrio, es tu lugar en la Argentina, o sea, es lo macro, la argentinidad, sentirte parte de un colectivo que te emocione tu bandera, pero también es tu barrio, tu club, tu escuela, el día a día de tu vida, tus afectos. Eso me parece que define mucho, especialmente cuando uno habla de la patria chica, ¿no? Sí, y la patria son los muertos, ¿no? La patria son los sueños que soñaron otras generaciones y que cada generación vuelve a retomar. La patria son las derrotas, no solo los éxitos. Las grandes derrotas que conforman tu alma también. La patria para mí es pensar todos aquellos que dieron su vida para tratar de que este país sea más igualitario. Algunos pensaron que la patria era una estancia, que la patria era ser dueño de la tierra y por lo tanto eran dueños de la patria, y que siguen creyendo todavía que la patria son ellos. Y para mí la patria es efectivamente un jujeño, un catamarqueño, un pobre olvidado, un negro no reconocido como negro, porque en la Argentina todavía seguimos diciendo que no somos racistas. La patria es el mendigo, la patria es el que la pasa mal, la patria también es el sueño compartido. Y me parece que no todos soñamos el mismo sueño, porque si no seríamos ingenuos. Las patrias han sido y seguirán siendo terreno de disputa para construir sociedades que cada uno imagina desde lugares diferentes. No imaginamos las mismas sociedades. Seguramente aquellos patriotas, porque tampoco, a ver, Mariano Moreno había traducido el contrato social de Rousseau. Belgrano era un tipo formado en la economía de los fisiócratas de su tiempo. Monteagudo era un intelectual de lo que llamaríamos de esa época, con una mirada de la patria grande. No eran personajes que se levantaron un día y dijeron vamos a hacer la patria, sino que eran personas que tenían conciencia de lo que estaba en juego, que venían de las experiencias de algo que se había movido. Y lo que siempre olvidamos es que el primer movimiento independentista de toda la América Latina y del Caribe empezó en Haití. Fueron los negros esclavos haitianos los que primero se rebelaron y se levantaron. Entonces, cuando vos pensás la patria, tenés que empezar a pensar también qué se hizo con esos que fueron los primeros y que después recibieron lo peor de todos los poderes. Eso es lo que hay que discutir también. Si puedo agregar una cosita chiquita, que en mi opinión, por supuesto que adhiero en línea general a que la patria es esa diversidad de todos los que protagonizan algo en la sociedad, pero diría que también los que crean valor, los que crean laburo. La patria es una pyme, la patria es un productor agropecuario, porque no nos olvidemos que alguien tiene que crear trabajo, porque si solamente le ponemos el acento en la vulnerabilidad, no vamos a resolver nunca la vulnerabilidad, la marginalidad y la pobreza. Entonces ahí diría, en la patria también entra el productor agropecuario, con su ideología, el pyme, el industrial, porque de hecho eso es lo que promovió Belgrano y Moreno. Ellos querían el libre cambio, querían que la gente progrese a través de la educación y del laburo. No quiero dejar pasar una cosa, porque antes mencionaste a un joven Belgrano reclamando por el control nacional del comercio, etcétera. Creo que también pedía una marina mercante nacional. Terrible.
Hoy no se juega en lo que se está discutiendo alrededor de lo mal llamado hidrovía, ¿no se juega ahí? ¿Qué posición tenés en lo particular? Bueno, ahí, tomando a Belgrano, para mí es el personaje más importante de la historia argentina, que no se enoje ninguno de Digo, los... para traer el 25 y las disputas del 25 Belgrano acá, a la hora. Es periodista, es un promotor de desarrollo, es economista, además de que estudió abogacía. Fue un gran promotor de la educación pública, cuando la educación en términos actuales no existía. Entonces diría, no tengo el detalle de la hidrovía, lo que digo es, cualquier situación que genere desarrollo sería belgraniana, que genere desarrollo. Pero espera, lo que se discute es control nacional, presencia estatal o efectivamente entregarla a las grandes corporaciones. Bueno, esa es la discusión. no lo tengo a Belgrano a mano para preguntarle. No, pero bueno, pero en función, pero vos lo sí, citaste. Belgrano en esa alentaría la iniciativa privada con un Estado muy presente, porque cuando empezó Belgrano, su vida pública, era muy hoy diríamos hasta libertario. Era admirador de Adam Smith porque vino de estudiar en Europa, pero con la práctica rioplatense se hizo más heterodoxo. Entendió que el Estado tenía un rol promotor. ¿Pero es lo mismo? ¿Es privado con control estatal? Hay un gran mito, ¿no? Que son los emprendedores privados los que generan la riqueza de las naciones. Mito que hace tiempo ya los economistas o los investigadores han desarmado para mostrar que sin el aporte central de los dineros públicos, que son el producto del ahorro del conjunto de la sociedad, no hay camino a recorrer en ningún área de la vida de una nación. Eso no quita que, por supuesto, el emprendedor individual, privado, el pequeño, mediano empresario, yo no comulgo con el que tiene 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, me parece una aberración de la historia que alguien sea dueño de un porcentaje tan gigantesco de la riqueza de una nación. Creo que la renta diferencial agraria en la Argentina requiere ser distribuida mejor para el conjunto de la nación. Y en relación al río Paraná, a la hidrovía, creo que debería ser parte de una reestructuración del comercio exterior de la Argentina, de lo que es la producción cerealera, del control también que el Estado tiene que ejercer sobre el capital, porque si al capital lo dejás que haga lo que quiera, sabemos lo que significa. Hoy estamos frente a una gran dificultad. Los patriotas de Mayo no sabían del calentamiento global. Nosotros ya sabemos de eso y por lo tanto también tenemos que introducir los elementos ambientales, la protección, el rol del Estado, una economía social y no una economía solo pensada desde la lógica del capital. Vamos a mandar el tercer informe. Yo seguiría preguntando, pero se nos va el programa, tremendo. si no. Patria contratista, patria sindical, patria solidaria, patria deportiva, futbolera. Un país, una patria y miles de expresiones. Ese día no terminó la revolución. Ese día empezó. La Revolución de Mayo es el mito de origen de la Argentina. No es lo mismo el sentido o qué significa ser argentino para alguien que vive en la capital federal que para alguien que vive seguramente en Salta o en Chaco o en Misiones, ¿no? La patria tiene que ver con la espiritualidad y el territorio. La tierra es lo que pisamos y el territorio es más amplio. La patria judicial. Sí, la patria judicial. Argentina se encamina peligrosamente, sería peligrosísimo para el presente y para el futuro de la Argentina el gobierno de los jueces. Llevamos adelante el programa nacional Cirugías Patria Solidaria, promoviendo el acceso a derechos en cada rincón del país. La patria sindical, poder corporativo, defensa de los trabajadores, además de cara a un hipotético gobierno de corte peronista. En nuestro país, el deporte es un habitante más. La patria deportiva. La patria es el billete, nada más. La patria es la moneda, es el tipo de moneda. Porque adentro de Argentina hay muchas patrias. Los mal llamados patrias que no serían patria financiera, ni a la mal llamada patria contratista, a vivir del pueblo argentino. El folclore argentino le echa la culpa de todo lo mal que le va cuando tiene ganas de echar la culpa a alguien. Por ejemplo, Macri, la patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas
que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, y ha habido una relación entre contratistas y proveedores del Estado muy confusa y seguramente no tan conveniente. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo mal llama patria contratista, ¿no? Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? A mediados de 1977 se puso en marcha la famosa reforma financiera, que entregó el manejo del mercado financiero al sector privado. Y después la gente que tiene plata acá la saca del país, entonces no hay un sentido de patria. Agarrémonos de los brazos y marchemos juntos. Dejemos de tirar cada uno la cuerda para el otro lado. Eso no sirvió para nada. Hagámoslo. Quien sueña solo, solo sueña. Pero el que sueña con otro puede cambiar el mundo. Soñemos todos juntos, cambiemos el mundo de una buena vez, hagamos la Argentina que definitivamente nos merecemos. Seguimos acá en Desiguales, vieron lo que es esa imagen del Cabildo. Sí, estamos en el patio del Cabildo nosotros en este momento con protocolos, con distancia, con barbijos, incluso estando al aire libre. Así con que, frío. Con frío, sí, abrigados. Yo tengo los dedos del pie un poquito congelados, pero estamos bien. Los pies, tal cual, Ricardo. Darío, te escuchamos. No, pensaba viendo las imágenes de los cánticos, ¿no? De por dónde pasa la patria, me acordé de una idea de George Steiner, que dice que la patria tiene una definición muy interesante. Dice, pónganme un escritorio y un papel encima para escribir. He ahí mi patria, ¿no? Una lectura desterritorializada, pensando que en realidad la patria pasa por otro lado. La patria es la lengua, ¿no? De alguna manera la lengua materna, con ese juego entre el padre y la madre, que hace también a lo que somos. Y otra cosa también, yendo al último, en el informe, a las palabras del presidente, la idea de la patria es el otro, que me parece que ha sido una fórmula que no se le ha dado la dimensión conceptual que tiene. Me parece realmente que ha impactado fuertemente, dicha por Cristina ya hace años, pero esta idea paradójica, ¿no? Porque decir la patria es el otro no es poco, porque la patria por definición habla de lo propio. Que alguien diga que la patria es el otro es lo que queda por fuera de lo propio. O sea que la definición más inmanente de la idea de patria, digamos, abarca todo lo mío. Decir que la patria es el otro es estar en alerta, es denunciar, por decir así, es impulsar a que estemos todo el tiempo cuestionando cómo en nombre de la patria se deja a tantos afuera. Como que la exigencia política de ser patriotas es estar más bien pensando en todos los grandes excluidos de la historia y no en los que quedan adentro. Me parece que esto es lo interesante de la frase. ¿Qué te pasa con esa frase, Diego? Bueno, yo creo que somos seres sociales, así que me parece que está implícito en la vida comunitaria que no somos un individuo, sino en interacción con los demás. O sea, que el otro hace a la dinámica social, sin dudas. Después hay momentos o culturas más, menos solidarias, más, menos de pensamiento colectivo. Pero no creo que ningún argentino de bien piense que se puede salvar solo. Así que desde ya que el otro es parte de la discusión de cómo progresar, de que no lo podemos hacer solo, sino en un mundo donde a los demás también tengan esas oportunidades, ¿no? Y después lo que se me ocurría escuchando el informe es, a veces caemos como en simplificaciones. La patria contratista, la patria sindical, y estigmatiza eso. O sea, yo hace poquito recibí en 3 de febrero a Gerardo Martínez, el jefe nacional del sindicato UOCRA, y estamos haciendo una escuela de albañilería. Yo no voy a abordar el hecho del trabajo con prejuicio. La patria sindical no laburo con un sindicalista peronista. Si lo que vamos a hacer es un hecho que genera progreso, manos a la obra, a trabajar juntos, porque eso es lo que después va a mover el cambio social. Creo que en el presente muchos nos tenemos que cuestionar estas cosas, por más que a algunos de los que están con nosotros les sean incómodas algunas de las decisiones o acciones que tomemos.
¿A vos te incomoda la patria judicial, la patria sindical, la patria contratista? ¿Te incomodan esas Me parece espantosa la relación, son como oxímoron, ¿no? Patria, ya lo estuvimos conversando, me remite a otras cosas. Cuando la asocio con patria judicial o patria contratista, estoy criminalizando a la patria, porque estoy defendiendo la idea de una corporación que se adueña de la patria. Obviamente que hablar de sindicatos, de sindicalización, no representa lo mismo para quien pronuncia esa palabra. Para algunos representa los derechos, luchas históricas, la búsqueda de la igualdad, romper con el sometimiento de la esclavitud del capital sobre el trabajo. Para otros representa un problema al que hay que eliminar. Entonces, no es lo mismo. Estamos en un momento donde pareciera ser que todo da más o menos igual, podemos ser todos amigos, las palabras carecen de espesor. 40 años de neoliberalismo, 40 años de neoliberalismo que está estallando en mil pedazos. Adiós a los sindicatos, adiós a la sociedad. Recuerden, Margaret Thatcher pronunció una frase extraordinaria, terrible. No existe la sociedad, existe el individuo. Y eso forjó 40 años de neoliberalismo al palo. Y en la Argentina significó privatizaciones, destrucción del salario, desindustrialización, fuga de capitales, endeudamiento. Por lo tanto, estamos discutiendo qué patria queremos. No solamente la idea del desarrollo, el progreso, todas palabras bucólicas. En la Argentina, algunos pronunciaron esas palabras para aniquilar el progreso y el desarrollo de las grandes mayorías populares. No quiero dejar pasar esto que decís, Ricardo, y lo dijiste antes también acerca de pensar que la patria también son los conflictos, de alguna manera, ¿no? ¿Sí? ¿No estamos en un momento demasiado romántico de la idea de consenso que oculta efectivamente? Es decir, ¿cómo pueden lograrse consensos con proyectos tan antagónicos y que de alguna manera también dejan afuera esos conflictos, que son parte de los conflictos, incluso algunos muy venidos aquí del Mira, yo creo que el gran 10. consenso de la Argentina es el que se logró después del 83, que es el consenso democrático y el que tiene eje en una política sistemática de derechos humanos que ha dicho de una vez y para siempre nunca más a la dictadura y que le impidió a la Corte Suprema que pasara el 2x1, por ejemplo. Ahí sí hay un consenso, que por supuesto consenso no significa que todos estén de acuerdo de la misma manera, sino que en las diferencias hay algo común que nos permite decir que vamos para el mismo lado. Pero después el conflicto es democracia, el conflicto también es intensidad, el conflicto es poner en evidencia algo elemental. En una sociedad con desigualdad, siempre la política va a ser un instrumento para luchar por la igualdad. Bueno, esto va de la mano de lo que explicaban Darío y Diego, ¿no? Un poco de hasta educar desde ese lugar del consenso. Le voy a pedir a cada uno que piense una palabra o una frase para cerrar este programa. Cuando estamos en el estudio tenemos una pizarra donde la escribimos, ahora la vamos a decir solamente oralmente, pero te escuchamos a vos, Darío. Yo el cierre, recordando que estamos a metros de la Plaza de Mayo, la plaza donde sucedió la irrupción de un nuevo sujeto político el 17 de octubre, la plaza donde un 16 de junio hubo un bombardeo, en realidad una masacre, seguimos hablando de bombardeo cuando fue una de las masacres políticas más importantes de la historia, la plaza que fue copada por las madres de Plaza de Mayo y que iniciaron una resistencia que fue fundamental en las últimas décadas. Quiero, frente a eso y pensando en la cercanía de la plaza, cerrar con estos primeros 3 versos del poema de Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Bueno, Diego, ¿alguna última reflexión? Bueno, la frase que decía Feynman, el pueblo quiere saber de qué se trata, hoy yo diría no solo saber, sino protagonizarlo, involucrarse, porque no se trata solamente de estar enterado, sino de ser agente de cambio desde el lugar de cada uno. Ricardo. Hay una frase de Kafka que a mí siempre me pareció extraordinaria. Solo por amor a los desesperados conservamos aún la esperanza. Solo soñando una patria para todos es que seguimos siendo patriotas. Lucila,
Mirá lo que hicimos. No, me encantó. ¿La pasaron bien? Hermoso. Más allá gracias. del frío, pero bueno, perfecto. 24 de mayo no quedaba otra opción, por suerte no llueve. Gracias a todos los compañeros y compañeres que están detrás de cámara por la verdad, despliegue que hicieron. Reitero, nos estamos cuidando, estamos con distancia, estamos con barbijo, todos lo están también detrás de cámara. También a Julieta, gracias por su explicación. Es un placer hacer Desiguales y hacerlo acá hoy más todavía. Sí, coincido, cuando uno dice hicimos, trabajadores y trabajadoras de la televisión Es un pública. poco lo que dijo Darío recién, ¿no? Hicimos, bueno, Claro, hicieron. Bueno, se escuchó por otra, no bueno. Porque lo que se ve es esta parte que está atrás, hay una enorme cantidad hay un despliegue técnico impresionante que llevó horas y horas de laburo para hacer esto, 1 hora en la televisión pública, en el patio del Cabildo, una fecha como esta. Nos vamos, que tengan mañana un lindo 25 de mayo, feliz Día de la Patria y a cuidarse mucho. Adiós, buena semana.